Dice, epilepsia tiene causas diversas y manifestaciones clínicas muy variadas. Nosotros como nosotros como neurólogos pediatras y al ver niños, también vamos a tener otra definición que también es muy importante y que nos va a ayudar para poder llegar a un diagnóstico y también para ya saber qué tratamiento podemos dar y obviamente un pronóstico. Lo que es un síndrome epiléptico. Nosotros ya sabemos la definición de un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas. Sin embargo, en cuanto a un síndrome epiléptico, es un trastorno epiléptico con un conjunto de síntomas y signos característicos, tales como son la edad de aparición de las crisis, tipo de crisis, hallazgos del electroencefalograma, van a tener también hallazgos similares en la neuroradiología, respuesta al tratamiento y el pronóstico a largo plazo. Ya nosotros vamos a poder orientar, bueno, a lo mejor escuchamos determinadas patologías, síndrome fulanito, síndrome perenganito. Sin embargo, también nosotros ya vamos a saber de ahí qué es lo que se puede esperar, no nada más nosotros como médicos, sino también el paciente y el familiar debe de saberlo. Aquí nosotros estamos viendo la incidencia de epilepsia, seguramente ya lo vieron, pero nosotros tenemos, vean, en niños, estamos hablando de los 0 a 5 años, nuestra incidencia por cada 100,000 habitantes va a ser mayor. Y ya en la etapa del adulto, el adolescente, adulto, joven, disminuyen y ya luego en la etapa del anciano nuevamente vuelve a subir esta frecuencia, ¿no? Pero por eso es muy importante la neurología pediátrica, porque aquí van a haber varios casos que vean en niños, 5 años, muchos niños que no van a saber expresarse y que nosotros como médicos, no nada más hablo neurólogos, médicos generales, o también los mismos padres de familia, deben de saber cómo detectar que algo está mal. Lamentablemente luego nos apoyamos, el niño lleva 2 años y medio y no camina, fuime al pediatra y ¿qué le dijo? Pues le dijo que se espere, que va a crecer, que a lo mejor es un poquito lento. Desde ahí ya nosotros podemos sospechar que hay algún problema que me está ocasionando alteraciones en la actividad cerebral, por lo tanto manifestaciones clínicas o que se pueden llegar a presentar en esta etapa. La epilepsia como tal se presenta en 1 a 2% de la población mundial. Estamos hablando que un aproximado vamos a tener de 1 a 2 millones de personas con epilepsia en México. Por lo tanto, es una gran cantidad de pacientes. Y lo más importante también es que el 75% de los casos inicia entre la primera y segunda década de la vida. O sea, que en niños debe de ser en personas menores de 20 años de edad. Y algo muy importante, nosotros nos están pidiendo que estudiemos y que a nosotros como neurólogos muchas veces nos exigen mucha literatura americana. Sin embargo, aquí muy bien conoce el doctor Plácido a su maestra, la doctora Lilia Núñez, que tiene un libro muy interesante y que ya se habla que esto es más frecuente en países en vías del desarrollo. ¿Por qué es más frecuente? Porque aquí tenemos embarazos y partos mal atendidos. Si nosotros vemos países que también están en el subdesarrollo, como Brasil, que maneja una mayor cantidad de cesáreas, se menciona que todos los que nacen cerca, el 80% van a ser cesáreas, ¿sí se escucha? Y tienen menos complicaciones del embarazo y del parto. Aquí vamos a tener más infecciones y parasitosis del sistema nervioso central. No sé si ya les hayan hablado que es una causa principal, la neurocisticercosis, en epilepsia de inicio tardío.
Hay una pobre difusión de lo que es la epilepsia, una pobre difusión de qué es lo indicado, cómo se debe de manejar un embarazo, cómo se debe de recibir a un niño. Hay que ser autocríticos y realmente hay una muy pobre difusión. Por lo tanto, como les digo, tenemos pacientes a los que se les dice, está todo bien, no se preocupe, va a tardar un poquito más. Oiga, es que no se mueve el niño, no se preocupe, es flojito. No, tenemos que buscar difusión y saber que hay enfermedades que se pueden detectar o que ya se pueden prevenir desde antes de que el niño nazca, ¿no? La escasa atención médica, la escasa cantidad muchas veces de especialistas que hay. Eh, Estamos hablando que aquí en la ciudad de Puebla, no todos los hospitales tienen neurólogo pediatra, pero tienen neurólogo y neurocirujano. Bueno, entonces, esto es muy importante de lo que hablamos de una carencia para complicaciones durante el nacimiento, de que un embarazo no bien llevado resulte de un niño prematuro, que este niño prematuro vaya a tener hemorragia intraventricular, que vaya a tener una mala atención, una hipoxia, una encefalopatía hipóxica isquémica. Pero sin embargo tenemos muchas causas como neoplasias benignas y malignas. Ya sabemos que también en niños menores de 3 años es más frecuente neoplasias. Canalopatías y alteraciones genéticas también no son tan comunes, pero también tenemos que saber que son causas de epilepsia. Trastornos de la migración neuronal, que nosotros tenemos que saber que no nada más es de que, bueno, hubo una mala atención. Yo recuerdo de residente de pediatría, todo niño que nace deprimido es igual a un niño con sepsis. Y todos con antibióticos. Y no, pues muchas veces el niño ya trae un defecto que nosotros ni siquiera lo estudiamos, o no se estudia ya hasta que hay manifestaciones muy severas. Lesiones vasculares, infartos, las mismas infecciones, infecciones del sistema nervioso central nos pueden ocasionar lesiones vasculares. Lo mismo de la atención, una encefalopatía anóxico-isquémica, neuroinfecciones. Y también hay trastornos autoinmunes que en niños nos pueden causar epilepsia. Bueno, estamos hablando que parte es, por ejemplo, ahorita de venir a hacer la difusión de lo que es la epilepsia, es muy importante que ya sabemos muchas cosas. Pero muchas veces ya no entramos o no tuvimos esa capacitación, aún como médicos. Entonces, tenemos que abordar al paciente pediátrico, tenemos que abordarlo primero por edad del paciente. Muchas veces es un niño chiquito, dijo que tuvo crisis tónico-clónico generalizadas, que se vaya al pediatra o que se vaya al neurólogo pediatra. Hay que ver la edad del paciente. De acuerdo a las edades también va a haber enfermedades. Inicio del padecimiento. Es muy importante. Si un paciente presenta crisis convulsivas o tiene alteraciones neurológicas, hay que ver desde cuándo las tiene. Es muy importante que nos describan los eventos. Muchas veces viene la mamá o el papá y nos dice es que convulsionó. Bueno, y ya nos quedamos, le anotamos convulsionó. Y ya nos esperamos de aquí en una institución 2, 3 meses a que lo vean. Necesitamos describir qué es. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, no nada más las crisis convulsivas tónico-clónicas existen. Existen crisis mioclónicas o también llamadas espasmos. Existen crisis parciales de una sola parte del cuerpo. Existen crisis, por ejemplo, las epilepsias del lóbulo temporal. La crisis puede ser que de repente el paciente no entiende o empieza a tener comportamientos anormales. Muchas veces dicen que nosotros como neurólogos pediatras les tenemos que actuar a los familiares. A ver, se movió así, se movió así, se movió así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar
que esta descripción sea lo más específica para poder ayudar. Ya una vez que la describimos, saber el tipo de crisis. También cuánto tiempo duran los eventos, porque a lo mejor ya hablaron de estado epiléptico. Vemos que hay una definición de estado epiléptico, pero aún así nosotros también nos podemos orientar. Sabemos que una crisis tónica normalmente dura menos de un minuto. Las mioclonías duran escaso medio segundo, un segundo. Hay que ver los antecedentes familiares. También hay epilepsias del recién nacido que se heredan. Hay que saber qué medicamentos previamente se han utilizado. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente tiene epilepsia y nosotros pues, dele tal medicamento. Muchas veces nada más sabemos lo que es la fenitoína, a lo mejor valproato y carbamazepina, y hay que ver que pues a lo mejor esos medicamentos no sirven de acuerdo al tipo de epilepsia. Hay que hacer un examen físico completo, no nada más el examen neurológico, pero es examen físico neurológico y examen físico general. Desde ahí, si yo detecto algún tipo de alteración, desde que la cabeza puede ser más grande, yo ya puedo sospechar o una malformación cerebral, una hidrocefalia o algún otro tipo de alteración. Y el examen físico, yo también si encuentro en esos momentos una mancha hipocrómica, pues yo ya puedo sospechar una esclerosis tuberosa. Si yo ya veo una mancha café con leche, pues yo ya puedo pensar a lo mejor una neurofibromatosis. Si yo veo un hemangioma facial, pues ya puedo sospechar algo que es un síndrome de Sturge-Weber, que es justamente hemangiomas que pueden estar en el cerebro y que pueden estar en la piel. Otra cosa importante, creerle a los padres y no presuponer. Nos sentimos, ¿sabes? Que somos médicos y el papá que va a saber más que yo. Pues muchas veces saben más que uno. Tuve una experiencia que en una ocasión ingresan a un paciente porque la mamá insistió que el niño estaba mal. Lo vieron como 4 o 5 neurólogos, neurólogos no, ya me estoy quemando, 4 o 5 pediatras. Y pues no tiene nada, tiene un reflujo, no tiene nada. Fue hasta que estuvo en el hospital y estuvo internado y en la cama de junto había una mamá que tenía un niño con epilepsia, que fue que le dijo una mamá a la otra, háblele al neurólogo, estas son crisis, no es reflujo. Y ya fue cuando le hablaron a uno y le aprendí a la mamá. Pero sí hay que creerle a los padres, no pensar de que se pone nervioso, no. Lo que menos, hay papás que pueden exagerar las cosas, pero lo que menos quieren es tener un niño enfermo. Entonces hay que creerles. Cuento con un neuropediatra en mi unidad, en dado caso que sea yo médico, para saber, bueno, en dónde lo voy a canalizar, a dónde lo voy a mandar. Yo ya puedo hacer un diagnóstico, pero pues bueno, ¿qué es lo que sigue, no? Otra cosa también importante, que dentro de las definiciones nos dicen que la epilepsia son 2 o más crisis convulsivas no provocadas. No provocadas, ¿qué implica? Que a lo mejor tiene una alteración metabólica y convulsiona, pues eso no es epilepsia. Si a lo mejor tuvo un traumatismo craneoencefálico y tuvo una crisis postraumática inmediata, pues no lo tenemos que considerar como una epilepsia. Si es un paciente con hipoglucemia, es un paciente con hiponatremia, primero necesitamos ver que no hay algo que lo provoque. Y muchas veces, si yo tengo un paciente con crisis única, hago abordaje de crisis única y tengo alteraciones en la actividad cerebral, yo lo voy a tratar como epilepsia, aunque mi definición diga que son 2 o más crisis, ¿no? Y otra cosa, ya una vez que yo sepa qué son los síndromes epilépticos, pues poder hacer el diagnóstico de síndrome epiléptico, que eso ya me va a ayudar más a poder llegar a un tratamiento, como les dije, a un pronóstico, y no a lo mejor estarnos esperando a ver cómo va, si le doy un medicamento u otro. No, yo ya sé que un síndrome de una epilepsia de ausencia se maneja con tal o cual medicamento. Un síndrome de Lennox-Gastaut responde regularmente a tal o tal medicamentos. Un síndrome de Dravet, hay muchos síndromes epilépticos. Pero por el tiempo vamos a hablar de los más comunes. Recordar que dentro de la clasificación de epilepsia que vieron,
siempre vamos a tener esto de sintomático. Recordar que tenemos la causa. O sea, yo tengo a un niño que tiene un infarto en ese momento, pues yo sé que la causa es un infarto. Tuvo una asfixia perinatal, la causa es la asfixia perinatal. Fue prematuro con una hemorragia intraventricular, la causa es la hemorragia intraventricular y es sintomático. Criptogénico. Yo encuentro una alteración anatómica en el cerebro, pero no sé quién la causó. E idiopático es que definitivamente mis estudios muchas veces salen negativos, pero el paciente tiene epilepsia. Aquí vemos un mundo diverso, ¿no? Desde que estamos viendo a un niño que parece normal con su mamá, un niño que ya vemos que tiene posturas anormales, un niño que tiene ya hipertonía, estando en una etapa muy temprana, un niño hipotónico, una niña que nosotros vemos que tiene una facies no normal, un niño ya más afectado, niños ya con secuelas importantes, a una niña esta, todos pueden tener epilepsia. Un prematuro, y no respeta razas, no respeta colores. Yo como médico, al momento de que recibo a un niño, también ya tengo en mi mente qué diagnósticos pueden ser, porque muchas veces me mandan pacientes con crisis convulsivas y hay veces que pueden ser movimientos normales del lactante que nadie nos los ha enseñado. Espasmo del sollozo, que es un espasmo laringeo en donde el niño empieza a llorar, adquiere una postura rígida, a veces se pone pálido, a veces se pone cianótico, se pone azul, y que nosotros pensamos, y gracias a Dios muchos pediatras piensan que son convulsiones, y ya nosotros decimos que es algo que pues un espasmo del sollozo que solamente que sea muy frecuente, se le tendría que dar tratamiento. Mioclonías del sueño, por ahí vi una. De las mioclonías del sueño se presentan dentro de los primeros 20 a 30 minutos de que nos quedamos dormidos y todos las tenemos. Nada más que muchas veces en el niño, en el lactante de 6 meses o menos, a veces son muy exageradas y sí nos pueden dar muchas alteraciones. Clásicamente siempre dicen es que tiene cólico y aquí tenemos que hacer diagnóstico de diferenciar con mioclonías y espasmos. Hay que ver si son crisis febriles, las crisis febriles que también vieron dentro de la clasificación, también hay que ver si son simples o complejas para ver qué tratamiento se le puede dar. Si hay neuroinfección, tengo un paciente que está convulsionando, que tiene fiebre, pues hay que ver si es nada más una crisis febril o es una neuroinfección. Si es un síncope neurovasogénico o vasovagal, que es por cambios de posición normalmente y que viene una visión negra y a veces un desmayo, entonces también se hace el diagnóstico diferencial. Y pseudocrisis, que lamentablemente, yo siempre digo, gracias a Dios no soy neurólogo de adultos, porque ahí hay un montón de pseudocrisis y de somatizadores. Así convulsión o me dan incapacidad. En niños es menos común, pero ya últimamente se está incrementando esto. Lamentablemente. ¿O no, doctora? ¿De cuántos hemos tenido? ¿Vale? Bueno, aquí estamos viendo que a través de los años tenemos desde 1999 a la última revisión que se hizo de pacientes en el 2006, que vamos de 613 pacientes hasta 2220 pacientes. Dentro de las causas estamos viendo que esos vendrían siendo porcentajes. Las crisis focales siguen siendo muy frecuentes, idiopáticas, algunas sintomáticas, y las criptogénicas, lo que es criptogénicas y sintomáticas, son más frecuentes. Y ya las demás, las generalizadas, van en menor proporción. Sin embargo, si yo tengo una epilepsia de crisis parciales, ya a lo mejor ya se ha mencionado en otros ponentes, ya sabemos qué tratamiento debemos de dar. Si ya tenemos una epilepsia
de crisis tónico-clónico generalizadas, idiopáticas, ya sabemos que tenemos que dar. Pero cuando nosotros tenemos las sintomáticas que decimos Wesley, ¿no? Todo eso, también tenemos que saber identificarlos. Síndrome de West, que estamos hablando de esa es la causa número, bueno, digamos, en lactantes es el síndrome más frecuente de lactante, el síndrome epiléptico. Vamos a ver si puede. Pero el señor, si la prepara, ¿no? Sí, pero no corre. Digamos, esto vendría siendo de lo... ¿Vale? ¿Sí? No está muy bien. Bueno, estamos viendo lo característico que vendría siendo las crisis de espasmo. Son crisis de caída, son de escasos segundos, o digamos de medio segundo, un segundo de duración, que muchas veces si no los vemos, no los podemos describir. Y esto se presenta, viene una crisis, viene otra crisis, y se van repitiendo los espasmos. Hay que verlos para saber qué son, porque no les miento, muchas veces como médicos, nunca hemos visto, entonces hay que detectarlos, ¿no? Un lactantito, un niño menor de 2 años, a veces pueden ser mayores, muchas veces aquí no tiene audio, lloran, viene la crisis, lloran, viene la crisis, y son salvas de varios espasmos. Bueno, ¿vale? Ya seguimos al siguiente. Sí, yo voy a probar porque ya voy sobre el tema. Y para recordar este síndrome de West, tiene una triada que nosotros vamos a ver que se trata de espasmos, alteraciones del electroencefalograma y retraso en el neurodesarrollo, ¿no? Estamos hablando que espasmos pueden regularmente flexores y mixtos, y regularmente este tipo de crisis son al despertar. El niño está dormido, despierta, pasan unos segundos, unos minutos, y viene el espasmo. Y se vienen así en salva, 5, 10, 15, 20 espasmos, y luego ya está bien durante el día en cuanto a ausencia de crisis, y posteriormente ya vuelve, a lo mejor se vuelve a dormir, y vuelve a despertar y vuelve a tener los espasmos. El retraso en el desarrollo, pues por eso es importante saber lo que es un niño normal. Si el niño tiene 1 año, 3 meses y no camina, algo está mal. Quedamos que es el síndrome más frecuente. El síndrome más frecuente en la etapa de lactante, incidencia de 1 por cada 2.000 a 4.000 habitantes, inicia el primer año de vida en el 90% de los casos, mayor frecuencia en el 4.º y 6.º mes, y como casi todo, las epilepsias, predomina el sexo masculino. Un electroencefalograma, que pues el doctor Plácido ya les habló del electro, pero este es un electro completamente anormal, en donde hay todo tipo de grafoelementos anormales. Tratamiento, como creo que yo casi todas las presentaciones, no hay en México, ACTH, se pueden manejar esteroides, pero hay tratamiento con vigabatrina, ácido valproico, o incluso pueden llegar a cirugía de epilepsia. Topiramato también es una opción.